desde la Junta Central Electoral y continuamos con las preguntas al presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, a Johnny Rivera, director de informática, y a Mario Núñez, director de elecciones, que están con nosotros aquí. Adelante, Felipe Romero Sánchez. Con el permiso del presidente de la Junta Central Electoral, yo quiero hacer una pregunta al doctor Mario Núñez. Y me gustaría saber el tema de las juntas municipales. Y me gustaría saber una serie de calceos el tema de las juntas municipales, que fue objeto de una serie de escarceos por parte de los delegados de los partidos políticos, que esta sí, que esta no. Ya hay un consenso por parte de todos los partidos políticos alrededor de estas juntas municipales. Muy buenos días. La Junta Central Electoral, una vez pasadas las elecciones de marzo, hizo acopio de una solicitud que había tramitado a la Comisión de Acompañamiento, que a su vez había recogido una serie de inquietudes de los partidos políticos respecto de algunas juntas electorales. Y efectivamente el Pleno de la Junta apoderó a la Comisión de Juntas Electorales y de Partidos Políticos para que hiciese una evaluación de esa solicitud y en efecto se rindió un informe al Pleno y se tomaron las medidas de equilibrar los criterios que estaban en esas juntas electorales imperando, y así se acogió y se hicieron las correcciones del lugar y vamos a estas elecciones de julio con ese tema ya satisfecho. Perfecto. Otra pregunta ahí mismo es el tema de la transmisión. ¿Han hecho algún tipo de reuniones? Porque el presidente está hablando de lo que es la parte macro. Ahora, estamos hablando también de que cada junta municipal, aunque está sujetada a un protocolo global, se necesita también de una responsabilidad cívica ciudadana de los delegados de esos partidos políticos acreditados en cada una de esas juntas municipales. ¿Cómo se ha ido desarrollando ese trabajo y cuál es el ambiente? Las juntas electorales, justo en este momento, están empoderadas de la organización del proceso, de la ejecución de la parte final del proceso, porque la Junta Central como órgano rector traza los lineamientos generales, pero el órgano ejecutor de esos lineamientos es cada junta electoral en el Distrito Nacional y los 157 municipios del país. Las políticas de capacitación que aprueba el Pleno de la Junta se desarrollan en cada junta electoral. Las juntas son las que recomiendan los instructores de esa capacitación. Las juntas son las que organizan las jornadas en sus respectivas demarcaciones. Las juntas tienen la responsabilidad de gestionar los recintos electorales que son propios para organizar las elecciones. O sea, ¿dónde se van a instalar los colegios electorales? En los recintos que son gestionados por las juntas electorales. Y hay una interacción entre la Junta Electoral y los órganos que son, y las instituciones que son propietarias o administradoras de los recintos, para mantener un flujo de información. Por ejemplo, en este caso de la existencia del virus, de este ataque del virus, esta situación sanitaria que nos preocupa a todos, las juntas electorales hacen de manera local una coordinación con esos administradores y propietarios de recintos para procurar su desinfección antes de las elecciones. Las juntas se encargan también de conocer sobre traslados de recintos de manera administrativa que se producen en los municipios porque un recinto ya deje de funcionar y sea necesario o urgente habilitar uno que esté próximo. Y de todas estas actuaciones que yo he mencionado, tienen conocimiento los partidos políticos ante cada una de ellas, porque la propia ley señala que en las sesiones administrativas de las juntas electorales, los partidos políticos tienen un derecho de participación. Aunque no tienen voto, sí tienen voz para participar en las deliberaciones. Y este tema de la integración de los colegios electorales es sometido al conocimiento de los partidos políticos. Las juntas electorales, las 158, acaban de designar 80.005 personas para integrar los 16.001 colegios que vamos a habilitar en el ámbito local. Perdón, ahí mismo. ¿Por qué para este proceso electoral presidencial y congresual tenemos 16.001 colegio electoral y para el municipal tuvimos 16.032, me parece? Sí, ¿Qué pasó? Obedece a un aspecto fundamental y es la existencia del padrón de los electores empadronados en el exterior.
todos en marzo votábamos aquí y por eso había más colegios electorales. Sin embargo, esas 595.879 personas que están empadronadas en el exterior salen del padrón local para integrar el padrón de allá. Entonces, se sustraen esas personas, se restan de los colegios originarios de aquí para integrar los colegios de allá. Eso obliga a reducir la cantidad de colegios. Eso también trae como consecuencia una fusión de colegios electorales, porque al restar esa cantidad de electores, disminuye la cantidad de electores en el colegio de aquí, y eso obliga a que haya una fusión, es decir, integrar ese colegio que queda con menos de 100 electores, integrarlo a otro dentro del mismo recinto que los puede acoger. Por eso se produce una doble disminución, por efecto de crear el padrón del exterior y por efecto de las fusiones que generan precisamente ese padrón. A propósito de eso, importante para fines de orientación a los oyentes, porque alguien me escribe, me pide que le pregunte que si el dominicano que vive en el exterior, que por la razón que incluso ustedes mismos han explicado ya, no aparece ni en el padrón, no aparece en el padrón de allá, aparece en el de aquí o viceversa, que si esa persona pudiese votar observado con su cédula, ¿cuál es la respuesta? No, la persona va a votar en el padrón, en el caso del exterior donde está empadronado, allí es donde va a votar. Aquí, las personas que están empadronadas en el exterior, aquí figuran una lista de inhabilitados, inhabilitados por empadronamiento en el exterior. Y esta es una información que los partidos políticos tienen desde el 19 de octubre, se le entregó el primer corte del padrón de cara a las elecciones en aquel momento de febrero, que fueron en marzo. Ya desde octubre se tiene la estructura electoral del país en términos del padrón. Y se le fueron suministrando cortes periódicos, cortes mensuales, de cómo iba evolucionando el padrón después de su cierre. Y cuando ya teníamos definido, hubo dos cortes, uno para octubre, de cara a las elecciones municipales, y otro en enero, de cara a las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados. Entonces, el corte producido para las elecciones presidenciales y congresionales se les entregó a partir del mes de enero, 19 de enero, se le hizo una entrega en febrero, el 3 de marzo se hizo otra entrega y en abril, en medio de esta situación sanitaria, también hubo una entrega del mismo padrón que en efecto, en su esencia, el padrón de las municipales y el padrón de las presidenciales es el mismo, con las adiciones de aquellos menores que adquieren la mayoría de edad a las elecciones presidenciales, cortadas a mayo, y eso es muy importante, porque hay personas que tienen la confusión de que los que cumplen años antes del 5 de julio podrán votar. No, el padrón se habilitaron para votar aquellos menores que son mayores al 17 de mayo, que era para cuando estaban fijadas las elecciones ordinarias. Entonces, como ahí se hace el corte, hasta ahí son las adiciones respecto del padrón de marzo y el padrón de ahora de julio. El padrón no se tocó por dos razones. Primero, la Junta no lo iba a tocar. La Junta cerró su padrón tanto en octubre como en enero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los propios partidos, en una reunión técnica, fijaron su posición en el sentido de que ese padrón no se le podía poner la mano, y así coincidimos ambos sectores. En ese sentido, escúchame allí, que es lo mismo. Hay un caso muy particular que me han hecho llegar. Una persona que en las municipales votó en su municipio, pero es residente en Estados Unidos. Entonces, no, es diferente. Entonces, esa persona se busca en el padrón de su municipio y no aparece su nombre en la mesa donde él votó. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, es. ¿cuál es la explicación? Atención, Juana, allá en Dajabón. La explicación es que de cara a las elecciones municipales, Sí. todos los electores, y en aquel momento éramos 7.4 millones, por efecto de que no se habían adicionado los menores, que ya serían mayores a las presidenciales.
Entonces, 7.4 millones, el padrón total hasta ese momento, votaba aquí porque todas las elecciones, todas las autoridades a elegir son locales. Porque allá no hay municipio. No hay representación Allá municipal en el exterior. Señor, el director de elecciones No, yo estoy diciendo está dando una No, pero explicación. perdón, yo estoy Es diciendo que que usted allá- le está metiendo ruido al Yo micrófono. estoy diciendo que allá, Perdón, en el exterior, todavía no hay pero lo municipio queremos de escuchar. nosotros, todavía. Lo queremos, no es a ti, es a Juana. Adelante, señor director de elecciones. ¿Cómo no? No hay representación. Mario Acuérdate Núñez. que tú no puedes hablar Mario aquí. Núñez se llama. Y acuérdate que tú no puedes hablar. ¿Por qué aquí. yo no puedo hablar? ¿Verdad? Bienvenido. No, yo soy comunicador. Yo estoy aquí en mi rol de comunicador. Ustedes están equivocados todos. Y yo no estoy hablando de política. Aquí se está hablando del sistema electoral. Pero y de usted la no votación deja del hablar domingo. al director Adelante. de elecciones. Adelante, doctor. Decía que no hay una figura de representación municipal en el exterior. Por tanto, lo que se hace es habilitar a todos los electores aquí para aquellos que pueden viajar y decidir por los representantes de su municipio, lo puedan hacer porque en esencia todos los electores formamos parte del gran maestro de cedulados y del gran padrón electoral. Lo que pasa en la municipal es que todos estamos en el municipal. Ahora, en el presidencial y congresional, nos separamos los que votamos aquí y los que votan en el exterior, Excelente. que se han empadronado de manera momento, voluntaria, esperando. que es lo más importante destacar. Quienes están empadronados en el exterior lo han hecho de manera voluntaria. Y otro elemento interesante es que la Junta Central Electoral no ha hecho ninguna manipulación del padrón del exterior. Los 595.879 electores que votan allá están registrados en ese padrón sobre la base de los 384.523 que tuvimos en el 2016, más los que se adicionaron ahora entre el 16 y el 20. Que se Es decir, incluyeron voluntariamente. Que se registraron Exacto. voluntariamente. A esa parte Exactamente. voy, doctor Mario Núñez, para poner un ejemplo que se pueda ver mucho más fácil. Excelente explicación. Sí, le Por explico. ejemplo, es Cecilia García. 2 veces. No, perdón. No vamos a eso ahora. Por ejemplo, a mí me salió la residencia, vamos a suponer, a principios del año 2019. Yo me fui a vivir a Nueva York en el 2019, pero yo no me empadroné allá. Yo estoy viviendo allá, pero yo no he ido a empadronarme a la Junta Central Electoral. El empadronamiento no es automático, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿dónde voy a aparecer yo que estoy viviendo allá con residencia, pero no he ido a la Junta a empadronarme? Va a votar aquí. Aquí. Aquí, porque va a aparecer en el padrón de aquí. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente. Mucha Así es. gente le ha pasado- También, mucho le ha pasado oiga, eso. y también ha pasado esto. Personas que se empadronaron allá, volvieron para acá y dejaron ese empadronamiento votado allá, mas no se desempadronaron, no se dieron de baja. Y entonces, esas personas que votaron en marzo aquí, entienden que porque votaron aquí en marzo, van a votar en la presidencial de acá. Pero hay un efecto que tiene el empadronarse en el exterior, y es que usted queda por mandato de la ley inhabilitado aquí. Entonces, esa persona despagada, vamos a llamarlo, decepcionada, olvida que él no cumplió con el requisito de desempadronarse allá. Porque así como el empadronamiento es voluntario, desempadronarse también. Mario, desde el punto de vista del montaje de las elecciones, no queda ningún cabo suelto. Todo está resuelto ya. Todo está, de parte de la Junta Central Electoral, todo está puesto en manos de cada una de nuestras oficinas, tanto en el interior del país como en el exterior. Y en el día de hoy están concluyendo, ya concluyeron las entregas a presidente y secretarios del material electoral, y en el día de hoy, como señalaba nuestro presidente ahorita, ya las juntas electorales con gran volumen de colegios electorales empiezan hoy a trasladar esos materiales hacia los propios recintos donde se van a habilitar los colegios, y se está convocando para ello a los delegados de los partidos políticos, a los presidentes y secretarios de esos colegios y a la Policía Militar Electoral. De manera tal que en vez de entregar en la Junta Electoral
en esos municipios y el Distrito Nacional se hace una entrega en el propio recinto. Los presidentes y secretarios acuden, van los delegados ante los colegios electorales, presencian la revisión de la valija con todo el material, reciben las casetas, los podios y las urnas, y también se lleva allá el escáner que se va a utilizar en el recinto. Todos estos materiales son revisados, auditados, es decir, se le hace un chequeo, una auditoría al contenido de la valija electoral, y una vez confirmados todos los componentes, esa valija se cierra con una presilla de seguridad y se deja guardada dentro del recinto con la custodia de la Policía Militar Electoral. Esto así para facilitar el día 5 de julio la instalación de los colegios y evitar el trasiego de valijas, de materiales, que la gente no tenga que llegar en una situación incómoda, sino que la propia Junta Electoral organiza esa entrega. Doctor Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Me escribe una persona con una inquietud a propósito del tema anterior, cuando hablábamos del empadronamiento y todo esto. Él me dice que su hijo cumplió la mayoría de edad en diciembre del 2019, pero que su hijo no pudo votar en las elecciones municipales pasadas. Así es. ¿Por qué esa situación? Ahí lo que acontece es que de cara a las elecciones de marzo, las municipales, ya el corte del padrón se había producido en octubre. O sea, votaban en marzo todos los que entraron al padrón en octubre. Exacto, porque eran en febrero. Exacto. Entonces, la ley manda a que el padrón se cierre 120 días antes de las elecciones. Incluso dice de las primeras elecciones. Entonces, en ese sentido, los que iban a votar en febrero eran aquellos que estaban empadronados al 19 de octubre. ¿Podrá votar ahora o no tampoco? Sí, sí, ahora porque sí. Ya, exactamente, al estar inscrito, él está dentro de nuestro maestro de cedulados y su categoría de menor a mayor pasa de manera automática. Y entonces, nosotros ya para el padrón de mayo, que ahora será en julio, está habilitado. De todas maneras, nosotros tenemos nuestra página web, el Verifícate, usted entra a su colegio electoral. De hecho, hay un anuncio en el periódico de hoy, donde incluso tiene un código de barra, el anuncio de la Junta Central Electoral tiene un código de barras, un código QR, que cuando usted le da lectura a ese código QR, le habilita de inmediato su información electoral, y ahí podrá confirmar que está debidamente empadronado para las elecciones del próximo 5 de julio. Señor presidente. La Z101 desde la Junta Central Electoral con este programa especial, programa histórico, la gente en todo el mundo en sintonía, y nos vamos ahora a unos comerciales. Volvemos en breve. Llévatelo, Cundo.